He preparado esta presentación basada en visiones, proyectos que fueron prevalecientes en el año 2016, ¿no? Porque es, digamos, lo que me toca más. Carlos me había pedido que haga algunos comentarios sobre los temas de la situación del país, por qué sentimos que la economía está un poco más lenta. Yo en realidad creo que la presentación no tiene tanto que ver con eso, pero como un paréntesis puse unos comentarios sobre ideas que podrían servir, digamos, fuera del ámbito de esta presentación. Seguro que hay algunos elementos que pueden explicar la situación actual de la economía peruana. Uno primero es que siempre hay dependencia de eventos, ¿no? Y me da la impresión que la manera en que se comenzó la administración ha dejado algún rezago. Segundo, me parece que hay temas en el nivel macroeconómico referido al tema de las profecías autocumplidas. Esto es muy importante, ¿no? Me parece que cuando una profecía autocumplida es algo que se hace realidad, que no es cierto, pero que se hace realidad en la medida que uno lo repite, ¿no? Y entonces esto de un país trabado, parado, creo que en el largo plazo no nos jugó bien. Parece también de que no hay unificación de visiones, ¿no? En América Latina uno puede ver que hay una evolución de la política, hay un movimiento en el péndulo, pero en el caso de la economía peruana me da la impresión que hay dos visiones distintas, ¿no? Aún considerando este movimiento del péndulo, una visión más de emprendedora y otra de extraer, de repente trabajar esa arista. También se identifica en la etapa de formulación un desacople, ¿no?, entre la agenda deseada y la agenda posible. Un elemento central en el diseño de políticas económicas tiene que ver con lo que se llama la etapa de formulación. Siempre es bueno saber cuáles son los instrumentos que tengo a disposición, cuáles son las posibilidades que me da el ámbito político, las capacidades burocráticas, el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un mejor alineamiento allí. Y finalmente hay elementos como que la política pública al final del día tiene una función de producción y hay que cuidar los elementos, ¿no? Desde los burocráticos en un extremo hasta en el otro el tema político. Es necesaria también una visión siempre para avanzar más rápido, ¿no? Un ejemplo, yo trabajé en una administración donde se dijo queremos la inclusión, ¿no? Entonces es bueno saber cuál es la visión para a partir de ahí armar estrategias. Por ejemplo, una estrategia puede ser la inclusión vial, a partir de ahí macroproyectos como la longitudinal de la sierra, proyectos diseñados para crear condiciones de crecimiento en la sierra, digamos, equivalentes a los que hay en la costa con la Panamericana, y a partir del macroproyecto uno puede insertar los proyectos más pequeños, ¿no? Entonces ayuda mucho tener una visión. Y finalmente siempre es bueno recordar que somos un país con institucionalidad frágil, ¿no? Entonces a la hora de hacer cosas hay que cuidar ese aspecto. Ahora sí, voy directo a la presentación. Y creo que en el tema de transporte, lo primero que uno tiene que señalar es la enorme relevancia que tiene este sector en lo que es la estrategia logística de un país, ¿no? Y esto viene siendo así desde hace 250 años, y aquí uno puede hacer un razonamiento en cascada, ¿no? Lo importante que es el transporte para la economía y cómo cambió la economía desde hace 250 años. Para tener una idea, entre el año 1000 y 1500, ¿no?, la productividad de las economías occidentales creció a una tasa de 0.02. No es 2%, sino 0.02 por 500 años. Entre el año 1500 y el año 1760, la variable creció a 0.045. ¿No? ¿Y qué hubo en esa época? Básicamente se desarrolló el comercio, es la era de la navegación. Y entre 1760 y 1860, en los primeros 100 años de la Revolución Industrial, esta variable creció 10 veces eso, 0.5. Hoy día las economías modernas crecen en productividad
1.0, 1.5, ¿no? Entonces, ese 0.5 de la revolución industrial se ve una cifra todavía pequeña, pero mirada desde acá. Pero si uno la mira desde el año 1000, fue un fenómeno tremendo. Entonces, la revolución industrial cambia la vida de las personas en el mundo. Hay un antes y hay un después. Pero si uno mira los 250 años, el transporte ha sido vital en estos 250 años, ¿no? Primero, el tema de la navegación, articulando los mercados mundiales, pero uno puede ver también un desarrollo vial con un cambio de estándar muy claro, ¿no? Aparece en algún momento el ferrocarril, etc. Cada uno va aportando. Y ni hablar pues, del automóvil y lo que vino después. La visión del rol de la infraestructura en la economía, sin embargo, a pesar de que cuando uno hace una reflexión lo puede entender, no fue claramente identificado sino hasta 1989. Hay un artículo de David Ashauer que es el que muestra que la infraestructura, ¿no?, fue clave en explicar el declive en la productividad de los países desarrollados en las 2 décadas previas al año 89. Se había identificado una serie de elementos y discutido sobre ellos, pero no se había puesto a la infraestructura en ese nivel de explicar cosas fundamentales. Ashauer lo establece. Y ya de ahí en adelante, la literatura económica ha ido mostrando de manera más contundente la relevancia del transporte, reduciendo los costos del comercio, reduciendo las brechas de precio y naturalmente incidiendo de manera decisiva sobre los ingresos de los hogares, ¿no? Un artículo de un profesor del MIT, Donaldson, reciente, del 2017, trabajando 4 hipótesis en este sentido. Finalmente, es conveniente recordar que a pesar de que estamos también siempre con los problemas en la cabeza, la economía peruana ha avanzado mucho en estas décadas. Y una variable en la cual hemos avanzado especialmente es en la reducción de tiempos de viaje. Como resultado de la expansión de la infraestructura que voy a comentar en los siguientes minutos, en realidad se podría decir que en el Perú, en la red vial nacional, el tiempo de viaje en la última década debe haberse reducido a la mitad. Y eso es sustantivo. Y esto es aplicable no solamente a los lugares que uno reconoce más fácilmente, por ejemplo la Panamericana, sino en cualquier corredor vial del país. Por ejemplo, pensemos en los 97.000 pobladores del corredor de Acobamba en Huancavelica, que no tenían una vía pavimentada y que se demoraban 4 horas para llegar a Huancavelica, ¿no? Después que se pavimentó esa carretera, el tiempo de viaje se redujo a 2 horas. Entonces, este indicador de 50% en la pavimentación es muy sólido, muy robusto, ¿no? Y esto es uno de los grandes avances que hemos tenido en la economía peruana en la última década. Las estrategias de los últimos 10 años, y quiero referirme a los 10 últimos años porque el impulso en infraestructura no es algo que haya comenzado, digamos, en los últimos 5 años, viene desde tan temprano como el 2005, 2006, 2007. ¿Qué visiones han prevalecido, ¿no?, para impulsar la infraestructura de transporte? Muy importante, hay una visión logística, ¿no? El acceso a los mercados finales, pero también a los mercados de insumo, ¿no? Está de más decir lo importantes que son los mercados mundiales para una economía peruana, ¿no? Una economía peruana pequeña, abierta, y que necesita de sus exportaciones para poder crecer. Lo que es menos aparente es de que el esfuerzo exportador recae en pocas empresas y por lo tanto un esfuerzo logístico tiene que tener una visión también de acceso a los mercados domésticos, ¿no?, en el ámbito nacional, pero también local. O sea, como pocos emprendimientos, ¿no?, relativamente en el número de empresas del país están vinculados al esfuerzo exportador, es muy importante
que el esfuerzo de infraestructura tenga en cuenta al conjunto de emprendedores del país, que son empresas que miran mucho los mercados locales y los mercados nacionales, no tanto el mercado mundial. Finalmente, la economía peruana es una economía bastante centralizada. Tiene un gran centro, una gran ciudad proveedora de servicios de especialización, que es Lima. Y eso determina en gran medida cómo son los tráficos en el país, ¿no? Eso explica en gran medida la problemática de la congestión, su impacto ambiental, su impacto en el bienestar con los elevados tiempos de viaje en las urbes, ¿no? Y esto lo que evidencia es que en la problemática logística hay una dimensión urbana, ¿no?, que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, para tomar en cuenta todos estos elementos, es decir, pensar en los emprendedores, pero de una manera amplia, extendida en el ámbito nacional, ¿no? Reconocer la relevancia de los ámbitos urbanos, la necesidad de conectarse con las economías mundiales, se implementó una visión en la cual la red vial y los puertos tuvieron un rol fundamental, ¿no? Entonces, esto es de lo que vamos a conversar ahora. Les quiero contar qué se planificó, qué se hizo, cuáles fueron los avances, implícitamente cuáles fueron las modalidades que se favorecieron con las decisiones que se tomaron. Naturalmente hay una idea de articulación de modos de transporte también implícito en todo esto. Luego quería comentar, pasando de la red vial nacional al ámbito más regional y local, de la idea de la articulación y cómo esto enfatiza el tener un criterio productivo, ¿no? En esta dimensión hablaré un poco de diversificación productiva en contraste con el enfoque de brechas, y también el tema de enfatizar regiones o zonas dentro de las regiones con un potencial productivo. Esto es el proyecto ProRegión. Finalmente, algo de los temas urbanos, pero referidos seguro a las líneas de metro, normatividad relevante, instrumentos de política y temas de Amazonía, que es, digamos, la región donde el transporte tiene, digamos, las peores prestaciones. Hay otros temas importantísimos en esto que escapan largamente de esta presentación, pero por ejemplo pensar el país, ¿no?, y cada zona como un sistema de ciudades, el tema de la visión regional, ¿no?, en cada sitio, eso es relevante, el tema del mantenimiento de la infraestructura, no solo es importante hacer infraestructura, sino mantenerla, etcétera, ¿no? Son temas que estos últimos que escaparían a la presentación. Muy bien, entonces, ¿qué se hizo en el tema de red vial nacional, ¿no? En el Perú se emprendió un gran proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? Que la red vial nacional, en algún momento, 23.000 kilómetros, estuviese completamente pavimentada. La red vial nacional básicamente consiste en 3 carreteras longitudinales, la Panamericana, la longitudinal de la Sierra y la marginal de la Selva, y 20 carreteras que las unen o las atraviesan, ¿no? Todo eso es la red vial nacional. Luego está la red vial departamental, que es un poquito más grande, y finalmente está la red vial comunal y vecinal, ¿no?, que tiene en diferentes medidas más de 100.000 kilómetros o más de 150.000 kilómetros. Entonces, el objetivo, la pavimentación de la red vial nacional. La idea, por lo tanto, era hacer una especie de una cuadrícula, ¿no?, pavimentada. Y a la hora de hacer esto, también ir cerrando algunas áreas que en el país simplemente no tenían pavimento, ¿no? Es decir, como que en el mapa del Perú habían tremendos espacios, tremendos hoyos, en el cual no se contaba con infraestructura. Entre el año 2015 y 2011 y 2016, el Perú logró dar un salto
para alcanzar el 86% de la red vial nacional de entonces. Y esto es un indicador que hay que tener cuidado porque cada año se cambia la red vial nacional. Ahora tiene 26.700 kilómetros, ¿no? Entonces los porcentajes van cambiando. Entonces, ¿qué cosa es lo que se buscaba acá? Lo que se buscaba era continuar con este salto que está ilustrado en esta tabla. Ustedes van a ver en la columna de la izquierda 3 tipos de intervenciones que se hacen en la red vial nacional. Lo que se denomina el cambio de estándar, cuando una carretera de trocha pasa a ser pavimentada. Luego está la rehabilitación, son obras mayores en vías que ya son de asfalto, pero que están muy dañadas. Y luego, el tercer indicador son obras menores en estas mismas vías asfaltadas. Y lo que ustedes tienen en las columnas yéndose a la derecha son los periodos, las administraciones. Y el indicador en el que tenemos que tener atención es en el que está en la primera línea, el cambio de estándar. En el año 2006 empieza en el país, digamos, una transformación de la infraestructura vial. Y entre el año 2006 y el año 2011 se logra un salto histórico. 3.878 kilómetros se incorporaron a la red vial nacional asfaltada, que tenía en el año 2006 solamente 8.600 y pico kilómetros. Con estos 3.800 kilómetros se alcanzó una red vial de 12.500 kilómetros. Entonces, en el periodo siguiente, 2011-2016, aprovechando este empuje, se hicieron 7.300 kilómetros más de red vial asfaltada y se dejaron otros 3.900 kilómetros en obra. ¿Qué permiten estas estadísticas? Se había llegado a 12.500 kilómetros, los 7.000 añadidos permitieron llegar a casi 20.000 kilómetros. Entonces, quiere decir que en el lapso de 2 administraciones, la red vial nacional del Perú se transformó. Y por eso yo decía que los tiempos de viaje se han reducido en promedio al 50% del Perú, ¿no? Con estos 20.000 kilómetros y los 3.000 y pico en obras actualmente, vamos a tener en un horizonte de tiempo no lejano ya los 23.800 kilómetros. Entonces, cerca de triplicarse en el lapso de 2 administraciones y media, 3 administraciones. Entonces, esto de acá, ahora sí, para mostrar algunos gráficos, ¿no? Es lo que nos permite, digamos, cada lustro ver cómo va cambiando el mapa vial. Acá hay una estadística en la presentación que ustedes van a tener, pero donde se muestra que los saltos son especialmente en algunas regiones, ¿no? Amazonas, por ejemplo, pasó de ser una región de 37% de su red vial nacional asfaltada a tenerla completa. No quiere decir que Amazonas tiene toda la región en asfalto. Aquí nos estamos refiriendo solamente a la red vial nacional, ¿no? Que ahora sí está 100% asfaltada. Y iguales indicadores en las otras regiones, en algunas saltos realmente impresionantes, ¿no? Huancavelica, por ejemplo, del 23 al 88%. Y estos son los proyectos que se dejaron caminando. Muy bien. Entonces, este es un gráfico que muestra la región Ica y que cómo se va construyendo la cuadrícula sobre el Perú. Entonces hemos hecho un zoom en esta diapositiva y lo que vemos es en un lado la Panamericana y en el otro la longitudinal de la Sierra y la longitudinal de Ayacucho. ¿Qué es lo que se han construido o se están construyendo? Conectores, ¿no? Conectores que permiten construir algo análogo a una escalera, ¿no? Eso es, digamos, el gran proyecto de la red vial nacional. Y si tenemos esta cuadrícula, la estrategia pasa, por lo tanto, de ir acercándose a los productores no importa dónde estén. Este es para el caso de Piura, y esto es un ejemplo de los hoyos que se han ido cerrando. Aquí ustedes tienen 4 carreteras mayores en el sur del Perú, en la costa la Panamericana, luego desde Nazca, Puquio, a Bancay, la Irsa Sur, luego está la longitudinal de la Sierra,
hasta la zona de Juliaca, y finalmente hay otro ramal de la IRSA que venía desde Camaná por Arequipa, ¿no? En ese hoyo que ustedes ven, no había gran cantidad de asfalto. Entonces, esto se ha avanzado y esto es la realidad con carreteras terminadas o en obra. ¿Qué se identifica? Por ejemplo, desde la zona de Abancay se ve una carretera que es la que va por Chuquibambilla hasta Yauri y Ayaviri. Ese es el corredor Quechua-Chancaymara, ¿no? Porque une esas tres zonas. Ese proyecto permite ir cerrando este espacio. También se ve el corredor de Cotabambas y las carreteras que se hicieron desde Espinar hasta Imata en Arequipa para el proyecto de las Bambas. Por ahí es donde está saliendo gran parte del esfuerzo exportador del país. Sale hasta Imata y luego se va eso por ferrocarril hasta Matarani, donde se hizo la ampliación del puerto de Matarani con el proyecto de Bahía Islay. Por el otro lado uno ve una carretera que va por Chivay. Ese es el corredor de los volcanes, también en obra en este momento. Se ve también ahí desde la zona de Chuquibamba, Cotahuasi hasta Pausa, Incuyo, el corredor de Cotahuasi, carretera en obra en este momento. Pausa, Coracora, Puquio, carretera terminada, lo mismo que los conectores de Coracora con la costa en Chala y Yauca. Entonces, como se ve, se ha ido avanzando y mucho, ¿no? Tejiendo esta cuadrícula en el país. Lo mismo penetrando hacia las zonas de la Amazonía. Esto era lo que era el Brain, ¿no? Hoy día se sigue avanzando. Las dos administraciones anteriores se hizo muchas de las obras que aparecen en rojo, ¿no? Y ahora se le ha ganado el espacio a esta zona. Una cosa impresionante, 4 ciudades del Perú mayores como Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, Abancay no estaban unidas por una buena carretera pavimentada hace no mucho. Con la longitudinal de la sierra, esas 4 ciudades están unidas, ¿no? Se ve también la penetración hacia la selva central, ¿no? Toda la zona del Brain y la bajada de Quinua a San Francisco. También se aprecian en este gráfico todos los corredores de Huancavelica. Entonces, en materia de infraestructura vial, esa ha sido la idea: construir una cuadrícula sobre la cual, construir otros proyectos, ¿no? Y esto de aquí con la idea de que los tiempos de viaje en el Perú se reduzcan homogéneamente. Una segunda dimensión en lo que son los tiempos de viaje ha sido trabajar el tema de las longitudinales. La Panamericana, la longitudinal de la sierra y la marginal de la selva son carreteras que han recibido una gran atención, ¿no? ¿Por qué? Porque son carreteras, ¿no? Que también en la medida, ¿no? que pasan a ser concesionadas, le dan un impulso al modelo. ¿Qué pasa cuando concesionamos la Panamericana? Dejamos que el financiamiento de los peajes reemplace al financiamiento público del gobierno central. Entonces el gobierno puede invertir en la longitudinal de la sierra, ¿no? En la marginal de la selva. Pero también se pasa a concesionar la longitudinal de la sierra donde esto es posible y se sigue construyendo la cuadrícula utilizando, digamos, los recursos en cascada, ¿no? Por eso es importante también cómo se van dando las modalidades. En el tema de las longitudinales, aquí están las 3. Realmente nuestro país ha avanzado mucho. Tenemos la Panamericana totalmente asfaltada, en gran medida concesionada. La última gran concesión fue desvío Quilca, frontera con Chile, ¿no? Eso es un gran paso. El año 2013 creo que se dio esta concesión. Y luego se han identificado proyectos para las 2 áreas que faltan concesionar en la costa. Desde Sullana a la frontera con Ecuador y desde Ica hasta desvío Quilca, ¿no? Entonces,
se ha avanzado en identificar esos proyectos. También cada una de las redes viales concesionadas ha avanzado y mucho. La red vial 4, por ejemplo, que va de Pativilca a Trujillo, está en autopista, ¿no? La red vial 5, que es la que va de Ancón hasta Pativilca, solo le faltaba un tramo para lograr este objetivo, que era Huacho-Pativilca. Y hay un tema de expansión urbana que complicaba por ahí. La red vial 6, la carretera Chincha-Pisco, y ahora se está construyendo Pisco-Ica. Entonces, se está avanzando en este eje de manera sustantiva. Acá dejo información de los proyectos que se desarrollaron para las partes que faltaban concesionar. Y luego está la longitudinal de la sierra. La longitudinal de la sierra en el año 2011 solo tenía 2.100 kilómetros asfaltados. En el año 2016 ya tenía 3.200 kilómetros asfaltados y los 300 que faltaban estaban en obra todos. Entonces también en este segundo eje se ha avanzado y mucho. Pero además ya es una carretera que tiene proyectos de concesión en sus tramos 4 y 5. Y finalmente, no es una carretera hermosa, ¿no? La longitudinal de la sierra. Y finalmente, la marginal de la selva, que en los tramos que se exponen aquí, el verde y el celeste, también están recibiendo inversión sustantiva o han recibido inversión sustantiva, ¿no? Se ha reconstruido toda esta parte que está al sur de Juanjuy, que va en dirección a Tocache. Esa carretera se mantiene hacia Tingo María y después continúa, y hay toda esta entrada hacia Pucallpa. Pero en el camino a Pucallpa, desde San Alejandro, nace digamos, todos estos proyectos que se están haciendo actualmente y que tienen que ver con las carreteras de Puerto Bermúdez. Muy bien, voy a ir más rápidamente. Otro proyecto importantísimo ha sido en la reducción de tiempos de viaje, ¿no? El tener un sistema de autopistas en el Perú, ¿no? Esto de tener una autopista continua entre Ica y Trujillo ya es algo que está ahí, cerquísima de lograrse. La mayoría de tramos están terminados y esto tiene unas implicancias logísticas importantes, pero también de seguridad, ¿no? Esto es el avance de las autopistas. Inclusive ustedes pueden apreciar la carretera Puno-Juliaca, iniciada en el 2015 y que será la primera gran autopista de la sierra. Es decir, se están llevando las prestaciones de la carretera de la costa a la parte alta del país. Muy bien. Un elemento clave también en la estrategia logística es el tema de los puertos. Más del 80% de la carga exportadora tiene que pasar por el Callao, por el centro del Perú. Eso genera una tremenda congestión en la zona central del Perú y que mucho antes de llegar a Lima, que ya está congestionada, tiene problemas a la altura de la carretera central. Y entonces, ¿por qué? Porque nuestro país tiene una experiencia relativamente reciente en el tema de concesión de puertos. Pero esto es una realidad que está cambiando. En el año 2016 se terminó un cuarto puerto concesionado, que es el de Yurimaguas. En el año 2014 se concesionó el puerto de Pisco, y en el año 2015 se iniciaron 3 iniciativas privadas para los puertos de Hilo, Chimbote y Salaberry. Salaberry ha sido recientemente concesionado. Entonces aquí hay una idea de acercar a los agroexportadores a los mercados mundiales con una red de puertos donde básicamente, digamos, cada región mayor de la costa tenga un puerto, y aquí se ve claramente que los que no tienen son Tumbes, Lambayeque y Tacna, ¿no? A veces por condiciones geográficas, pero como son también las regiones más pequeñas, quiere decir que hay un puerto relativamente cerca. Entonces, esto es lo que le va a dar al Perú una plataforma distinta, ¿no?, en la década siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ica es una región agroexportadora, pero tiene que embarcar por el Callao, porque además el puerto de Pisco era un puerto de granero, ¿no? Con la concesión pasa también a ser un puerto más sofisticado. Les dejo todos los avances en los diferentes puertos. Entonces, de la red vial nacional me conecto al mundo a través de los puertos.
¿Qué pasa por el otro lado de la red vial nacional? ¿Cómo me comunico con el productor? Entonces, aquí viene el tema de la priorización de la inversión pública. El Perú tiene más de 150.000 kilómetros de carretera, ¿no?, en los niveles vecinal, comunal. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Se tiene que generar capilaridad, pero pensando productivamente. No se pueden asfaltar de golpe en el Perú 150.000 kilómetros. Por ello, se planteó esta discusión de si tenemos que seguir una lógica de brechas, cosa que, ¿no?, un magnífico sistema de inversión pública que venía desde la década del 90 nos daba, o si esto podía ser mejorado dando una lógica productiva. El proyecto ProRegión fue un paso sustantivo de priorizar 13.000 kilómetros. Es un proyecto además apenas iniciado. En la administración anterior se terminó ProRegión San Martín, se diseñó ProRegión Puno, pero quedan todos los ProRegiones del país por hacer. Se avanzó también algo en Amazonas y Cusco, ¿no? Entonces, en la década siguiente se deben priorizar, pero no por brechas, sino por una lógica productiva. Hacer que las inversiones converjan, ¿no?, conversen entre ellas y generen el crecimiento de las actividades económicas. Cuelap es un ejemplo de eso. Si ustedes piensan, en Cuelap se pudo hacer 3 obras distintas que no hablaran entre sí. Por ejemplo, ¿por qué no pavimentar la carretera Corral Quemado, Cumba, Lonja Grande, Luya? ¿Por qué no? Es importantísimo. ¿Por qué no hacer el puente desde Bellavista para comunicarlo con Bagua? ¿O por qué no unir Rodríguez de Mendoza con La Iasa? No. Sin embargo, si ese dinero se usa, ¿no?, juiciosamente, y se piensa en Cuelap, se le pone el teleférico, el aeropuerto donde tenían que llegar, que era Jaén, y la carretera Pedro Ruiz Leimebamba, donde en ese eje están los 4 atractivos turísticos. Pensar productivamente significa hacer más inteligente la inversión, ¿no? Los resultados son obvios. Del 16 al 17, más que se duplicó el número de turistas en Cuelap. Entonces, ProRegión tiene esa idea. No se puede hacer todo, se tiene que hacer aquello que tiene más sentido hacer. Logísticamente, el problema más difícil del Perú es carretera central. Y carretera central es un problema porque lo obvio no se puede hacer. ¿Qué pasa cuando en la Panamericana se congestiona Chincha Pisco, por ejemplo? Hacemos una autopista. Toma tiempo hacerla, pero se hace y se resuelve el problema. La carretera central no puede tener la solución lógica. La solución lógica es una autopista. Y es por eso que genera una solución compleja, con muchos elementos. Un conjunto de alternas, un aeropuerto para Jauja, felizmente ya en funcionamiento, ¿no?, potenciar el ferrocarril del centro con el túnel trasandino, y ha generado regulaciones, por ejemplo, para restringir en algunas fechas el tránsito de carga pesada, y luego viene la época de los sistemas inteligentes de transporte. Entonces, no hay una solución fácil para carretera central, y las vías alternas felizmente están bastante avanzadas. Un poco para ir terminando, en el tema urbano es esencial, digamos, ¿no? Gran parte de la población vive en Lima, y ahí el proyecto es este: hacer un sistema de trenes de cercanías, autopistas y redes de metro en Lima. Las redes del metro ya las conocemos, ¿no? Son estas redes que vienen desde los años 2006, 2007, pero este es el proyecto. En la zona central, la red básica de metros, pero para Lima definiéndose un conjunto de puertos. El aeropuerto y el puerto de Callao, la puerta oeste. Ate, la puerta este. Ancón, la puerta norte. Y luego Lurín, la puerta sur. De todas estas puertas, ¿no?, salen, con excepción la del aeropuerto y el puerto, trenes de cercanía. Hacia el sur, hacia el norte, sur. Esto era el Lurín Chincha, pero ahora se habla de Ica, y hacia el norte, hacia Huacho, y potenciar el ferrocarril del centro. Desde cada una de las puertas
una línea de metro o una modalidad de transporte masivo. Entonces, llegamos a Lima, nos bajamos en la estación del ferrocarril, nos subimos al metro y llegamos a Lima. Y la redundancia, evidentemente, en la línea roja, por la costa, la autopista, ¿no? De Ancón al norte, la red vial 5, y de Lurín hacia el sur, lo que desde Pucusana se llama la red vial 6. Muy bien. Clave, mejorar el governance. ¿Por qué no logramos resolver el problema urbano? Me voy a tomar 2-3 minutos hablando de esto para ya terminar. Porque no existe la modalidad institucional que permita compatibilizar la visión técnica y los recursos que están en el ámbito del MTC y lo que la Constitución define. ¿De quién es una ciudad? Del gobierno local, del alcalde. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto? Creando una autoridad única del transporte, ¿no? Que permita, por ejemplo, hacer para Lima este proyecto de trenes de cercanía y de redes de metro. Pero también hay un metropolitano y hay otras obras que se tienen que hacer. Entonces, la autoridad única del transporte es, digamos, la solución para eso. ¿Cuál es el reto? Hacer una autoridad única del transporte que satisfaga a un alcalde. ¿Cómo empieza el proyecto de la autoridad única del transporte? No empezó en Lima, empezó en Arequipa, cuando el alcalde Segarra expresa que él quiere un metropolitano para Arequipa y el gobierno central quería hacer un monorriel. Entonces ahí se vio la necesidad de hacer una autoridad única del transporte. Pero eso que vale para Arequipa, Lima, es lo mismo para Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Cusco. Es decir, con el diseño de las autoridades únicas, el Perú tiene que rápidamente diseñar soluciones para todas estas ciudades y para que no les ocurra lo que nos ha pasado en Lima, ¿no? Que el crecimiento de la ciudad desborda. Entonces, este es un proyecto mayor que tiene retos obvios, que tiene que ser a satisfacción de los alcaldes, ¿no? Piero seguro les va a comentar de otro mecanismo de coordinación, la mesa logística, ¿no? Creada en el 2016, un poco para también preguntarle a los exportadores qué es lo urgente y qué tenemos que cambiar. Pero esto se hizo en el año 2016 y ya no, ahí eso se tiene que continuar. Finalmente, importantísimo también es que el sector tiene que avanzar rápido. Hay una cosa que ha cambiado en el sector. Las tasas de ejecución se han desplomado, digamos. Y esto tiene un problema de largo plazo. Necesitamos crecer. El crecimiento de corto plazo genera tráfico, el tráfico permite diseñar más infraestructuras, las infraestructuras generan crecimiento de largo plazo. Si ese círculo se completa, entonces el Perú avanza muy rápidamente. Entonces hay que recuperar esto. Y en el tema de la Amazonía, este cuadro es una tesis de la alumna Cristina Medina, tiene un dato impactante, ¿no? Miren ustedes, acá tienen, a lo largo de los años, desde el 2006 hasta el 2015, ¿cuál es el número de viajes interprovinciales que hace un poblador? En Loreto es 0.08. Quiere decir que en la región Loreto, un poblador hace un viaje a otra provincia en promedio una vez cada 13 años. Mientras que, por ejemplo, en las regiones chiquitas como Tacna, Moquegua, ¿no? Regiones como Ica, hace un promedio de 7 viajes al año. Una diferencia abismal. La Amazonía tiene el peor transporte del país. Dos proyectos claves, el proyecto de hidrovía, ¿no? Que es básicamente hacer una carretera, ya fue concesionado, y sobre esto tiene que venir la era de los ferries. Para tener una idea de la pegada de los ferries, el que se inició, el primero, ¿no? De Iquitos a la frontera, a la triple frontera, ¿no? Reemplazaría una modalidad de transporte común que es de 3 a 4 días por una de 12 horas, pero con servicios para el pasajero. ¿Cómo viaja hoy día el que no tiene dinero en la Amazonía? Se suben unos buques que lo dejan días después en otra población
y uno tiene que dormir en unas hamacas y tiene que vivir en el barrio. Entonces, estos también son proyectos mayores para el país, ¿no? El equivalente a la infraestructura es la hidrovía y el tema del servicio son los ferries. Pero estos cuatro ríos caudalosos de nuestra Amazonía además permitirían unir lo que hoy día son los términos de la carretera. ¿Qué es Santa María de Nieva o Saramiriza en Amazonas? Saramiriza ya está en la frontera entre Loreto y Amazonas. Es el final, ¿no?, de una carretera. Lo mismo Yurimaguas, lo mismo Pucallpa. Con las hidrovías, esos sitios van a ser los centros, porque van a tener vías para un lado e hidrovías para otro, ¿no? Y modalidades de transporte comparables en ambos lados de estas grandes urbes. Entonces, esto es lo que tiene que venir. Y bueno, esto es lo que les había preparado, recordando los proyectos que habíamos manejado. Ahora llegó Piero, él había comentado algunos temas de hacer infraestructura con una lógica productiva. Pero seguro ya lo seguirán ampliando después. Muchas gracias. Quiero invitarlos, al final, no sé si vieron en mi presentación, estoy adscrito por supuesto a la Universidad Católica, pero decía Ser Perú. Quería invitarlos a que lean el blog. Estoy asociado ahí con varios colegas, amigos, uno de ellos es Piero, y entonces de vez en cuando escribimos algunos artículos sobre desarrollo económico. Así que están invitados.